Ciertamente, en mí existe, desde los comienzos de mi vida, la profunda preocupación del fin de la existencia, el terror a lo ignorado, el pavor de la tumba, o más bien del instante en que cesa el corazón su ininterrumpida tarea y la vida desaparece de nuestro cuerpo. En mi desolación me he lanzado a Dios como un refugio, me he asido de la plegaria como de un paracaídas, me he llenado de congoja cuando he examinado el fondo de mis creencias y no he encontrado suficientemente maciza y fundamentada mi fe, cuando el conflicto de las ideas me ha hecho vacilar y me he sentido sin un constante y seguro apoyo. Todas las filosofías me han parecido impotentes y algunas abominables y obra de locos y malhechores. Bienvenidos a otro evento virtual en el marco del Coloquio Dariano 2022. En esta ocasión tendremos la disertación del profesor Roberto Carlos Pérez, titulada Ser y no saber, lo fatal. El profesor Roberto Carlos Pérez es máster en literatura medieval y en los siglos de oro por la Universidad de Maryland at College Park. Es miembro correspondiente de la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Academia Norteamericana de la Lengua Española. También es miembro de Music Teachers National Association y del Centro Nicaragüense de Escritores. Se ha desempeñado como secretario editorial de la revista de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, como editor en jefe de la revista Ágrafos y miembro del consejo editorial de la revista Abril. Es profesor de lengua española en Howard University y docente de seminarios en música de la Edad Media, barroca, clásica y del romanticismo en The European Academy of Music and Art. Ha sido conferencista en Nicaragua y Estados Unidos. Entre las obras que ha publicado se destacan Alrededor de Medianoche y otros relatos de vértigo en la historia de 2012, José Emilio Pacheco en Maryland de 2015, Un mundo maravilloso publicado en 2017, Rodrigo, un relato sobre el Cid de 2020 y más recientemente la obra Rubén Darío, una modernidad confrontada, libro de crítica sobre el poeta nicaragüense. Sus cuentos han aparecido en antologías centroamericanas. De igual manera, ha publicado múltiples artículos y ensayos, entre ellos Platero y yo, entre Rubén Darío y José Emilio Pacheco. Epístola a Rubén Darío no debe ni puede morir, 3 momentos del adjetivo en el modernismo, Manuel Gutiérrez Nájera, Rubén Darío y Leopoldo Luco. Muchas gracias, profesor Roberto Carlos Pérez, por haber aceptado la invitación de la Escuela de la Lengua Española Momotombo para dictar esta conferencia magistral acerca de la obra del Panida nicaragüense. Muchas gracias a la Escuela de la Lengua Española Momotombo, especialmente a Rosita Mairena y a todo el equipo de esta noble institución, darme la oportunidad de leer esta conferencia titulada Ser y no saber, lo fatal, que es redundante decir que va en torno al poema Lo fatal de Rubén Darío. No hace mucho, en una plataforma virtual, se revivió el debate sobre la vigencia de Rubén Darío. Agitados los ánimos, los más jóvenes alzaron puñetazos al que Antonio Machado llamó el ruiseñor de los mares y Amado Nervo el de las piedras preciosas. Poetas llenos de entusiasmo, esa virtud juvenil, diría el nicaragüense, capaz de producir cosas brillantes y hermosas, se refirieron a un poema en particular, Lo fatal, ese que el poeta Juan Gelman y un escritor tan joven como Javier Cercas crecieron recitando de memoria. En la discusión de la plataforma se lapidó el célebre poema de Darío por ser un soneto frustrado y una perogrullada. Dice Darío: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y la carne que tienta con sus frescos racimos,
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Lo fatal es el último poema de Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas de 1905, colección editada por Juan Ramón Jiménez. A diferencia de muchos poemas del libro, Lo fatal es una primicia, pues no fue publicado previamente en ninguna revista. 1905 fue un año difícil para el poeta. Según don Edelberto Torres, Darío estaba, y cito, llegando al fin de su principio y al principio de su fin. Se torna irascible, descontentadizo, poseído del terror de la muerte, no pudiendo estar solo una hora en la noche, ni cerrar los ojos si no es con alcoba iluminada. Fin de cita. Abrumado por la fama, exhausto e incapaz de comprender cómo el éxito de su poesía, su labor diplomática y sus colaboraciones periodísticas no lograban darle estabilidad económica, Darío se encontraba en un callejón sin salida. En Lo fatal, seguramente incluido a última hora en el poemario, Darío quiso gritar y lo que produjo fue un quejido en un momento de exabrupto, como Segismundo siente envidia por los demás elementos de la naturaleza, el árbol y la piedra. Y al igual que el personaje de Calderón, el nicaragüense desata un manantial en el que discurre su lamento cargado de zozobra y aflicción, que encuentra paralelo por la ausencia de algo en el soneto de Quevedo, A de la vida, nadie me responde. Si en ese grito desgarrado y la pregunta retórica que se hace a sí mismo, Quevedo se lamenta por estar vacío de pasado y futuro, es decir, de ser un hombre desposeído del capital más preciado, el tiempo, Darío se queja de la ausencia de otro capital altamente estimado en una época en que a cada paso que daba la humanidad se abría un hueco, certeza y seguridad. La industrialización, que tenía como premisa la idea de confort, para 1905 estaba a poco tiempo de engendrar los bombarderos que las potencias de entonces utilizarían para atacar y defenderse del enemigo. Darío había intuido en sus crónicas el destino de la revolución industrial, pero su voz se perdía en el abismo de novedades con las que el público se distraía del camino que había tomado la industrialización. Por encima de todo, esta hizo del poeta un objeto de consumo. Darío fue lo que hoy consideraríamos una celebridad. Aparecía en las notas de sociedades, tanto en España como en América, brindando en el salón suntuoso o recitando sus poemas en el Ateneo. Su fama solo se comparaba con la que años más tarde adquiriría Amado Nervo. Tan grande era su popularidad que era perseguido por todos, y hasta las niñas y adolescentes de América y España soñaban con que les estampara uno de sus poemas en sus álbumes y abanicos. Hay que recordarlo. La abulense Francisca Sánchez se enamoró del hombre, pero primero lo hizo de su busla, es decir, de su poder verbal. Darío fue el primer poeta transnacional que hubo en nuestro idioma después del Siglo de Oro, y por eso Federico García Lorca y Pablo Neruda dijeron en su discurso a la Limón, y cito, nosotros vamos a nombrar al poeta de América y España, Rubén Darío. Merece su nombre rojo recordarlo en sus direcciones esenciales, con sus terribles dolores del corazón, su incertidumbre incandescente, su descenso a los hospitales del infierno, su subida a los castillos de la fama, sus atributos de poeta grande, desde entonces y para siempre e imprescindible. Como poeta español enseñó en España a los viejos maestros y a los niños con un sentido de universalidad y de generosidad que hace falta en los poetas actuales. Enseñó a Valle Inclán y a Juan Ramón Jiménez y a los hermanos Machado, y su voz fue agua y salitre en el surco del venerable idioma. Desde Rodrigo Caro a los Argensolas o don Juan Aguijo no había tenido el español fiestas de palabras, choques de consonantes,
luces y formas como en Rubén Darío. Desde el paisaje de Velázquez y la hoguera de Goya, y desde la melancolía de Quevedo al culto color manzana de las payesas mallorquinas, Darío paseó la tierra de España como su propia tierra. Fin de cita. Es necesario leer Lo Fatal para darse cuenta de que el español no es una lengua de segunda. José Emilio Pacheco llamó a Quevedo emperador del castellano. No por nada Darío es considerado el príncipe de las letras castellanas, porque lo más culto y lo más refinado dejó huellas que, como las del maestro madrileño, fueron diamantes lanzados desde su torre de marfil. Amó la lengua española por encima de todo, y en su momento de angustia produjo este poema de hondo dolor y de incalculables implicaciones filosóficas y literarias que de inmediato quedó como acervo de las letras hispanas. Paradójicamente, a diferencia del título del poemario en que apareció, Lo Fatal es un canto de muerte y desesperanza, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos, gime Darío en estos versos que de inmediato remiten al famoso cuadro de Paul Gauguin, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, pintado en 1897 en Tahití y llevado a París al año siguiente. Tras la muerte de su hija, Aline, una crisis cardíaca y una fuerte infección en los ojos, Gauguin también se vio en un callejón sin salida. Con tan malas noticias, ingirió arsénico, pero por ser demasiado alta la cantidad, lo vomitó y sobrevivió. 1897 fue un año en que la muerte rondó al pintor. No por nada su cuadro, visto de derecha a izquierda, representa el paso de la vida desde la infancia hasta la vejez. Un niño rodeado por tres muchachas a la derecha, una figura que no se sabe si es un hombre o una mujer alza una fruta en el centro y una vieja en posición fetal que se tapa la cara a la izquierda son las imágenes del cuadro que tanta fama le trajo a Gauguin. Darío había sido enviado a París en 1900 por el periódico La Nación a cubrir la Expo Universal y siendo tan amante del arte, seguramente vio el cuadro que para ese año era la gran novedad. La duda estaba en el aire. Por eso, cuando Darío dice ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, entiéndase que lo que quería decir era, me contaron de la vida y la muerte, pero jamás me dijeron del horror de no saber qué viene después. La fe de sus mayores, la de mamá Bernarda y la de su esposo, el coronel, no le servían de nada. Como Unamuno, en ese momento Darío es un cristiano agónico, un agnóstico, diríamos hoy. Tanto para Gauguin como para Darío, la civilización, el conocimiento y el desarrollo del pensamiento, vanidad y orgullo del Homo sapiens, se desploman en sus momentos de enormes crisis existenciales. Más valdría haber perecido como el Homo erectus o los neandertales que nunca llegaron a la reflexión y al raciocinio, parecen decirnos. Pues, ¿de qué sirven Aristóteles, los estoicos, los sofistas, Descartes, Hobbes, Kant, Hegel, Marx, Rousseau, Schopenhauer, Bergson, la ciencia, el cristianismo, si al final solo queda la duda de no saber lo que será de ese filósofo, de ese poeta, de ese músico, de ese pintor y de ese hombre cuando llegue lo que Quevedo llamó la ley severa, es decir, la muerte, ¿no? Darío va más lejos que Gauguin y contesta las tres preguntas del pintor. Para él solo queda el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la muerte y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Ya Darío había anunciado esta angustia en sus nocturnos, verdaderas piezas maestras de congoja y aflicción. Y dice en uno de sus nocturnos: silencio de la noche, doloroso silencio nocturno. ¿Por qué el alma tiembla de tal manera? Oigo el zumbido de mi sangre, dentro de mi cráneo pasa una suave tormenta. Insomnio, no poder dormir, y sin embargo
soñar, ser la autopieza de disección espiritual, el auto-Hamlet, diluir mi tristeza en un vino de noche, en el maravilloso cristal de las tinieblas, y me digo, ¿a qué hora vendrá el alba? Se ha cerrado una puerta, ha pasado un transeúnte, ha dado el reloj 3 horas. Si será ella. ¿Quién es ella? ¿A quién se refiere Darío con ese pronombre en mayúscula que no nos conduce a Diana, ni a Eulalia, ni a las mujeres que tanto ansían divagación? Según Pedro Salinas, y cito, es claro que no es la ella de antes, ni Venus, ni ninguna de las figuraciones que ella, la mujer, engendró en la imaginación de Rubén. Es la nueva ella, la que hace temblar el alma de presentimiento. ¿Acaso la señora de los finales? Fin de cita. Darío insiste, ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto. El poeta está más cerca de Kierkegaard y de Unamuno que de Hamlet, el personaje de Shakespeare, como se ha creído erróneamente. A diferencia de Hamlet, Darío no se plantea la idea de que es mejor morir a ver el horror de la vida, el sufrimiento, los celos, las mentiras, las traiciones y la cobardía. Dice el personaje de Shakespeare, ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble? Permanecer impasible ante los avatares de una fortuna adversa, a afrontar los peligros de un turbulento mar y desafiándolos terminar con todo de una vez. Morir es dormir, nada más. Y durmiendo se acaban la ansiedad y la angustia y los miles de padecimientos de que son herederos nuestros míseros cuerpos. Es una deseable consumación, morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Ah, ahí está la dificultad. Es el miedo a los sueños que podamos tener al abandonar este breve hospedaje, lo que nos hace titubear, pues a través de ellos podría prolongarse indefinidamente las dichas de esta vida. Si pudiésemos estar absolutamente seguros de que un certero golpe de daga terminaría con todo. Fin de cita. En medio de la desesperación, Hamlet se detiene. Su pensamiento lo obliga a reconsiderar la huida de la vida tras la punzada del estilete, ya que el temor a lo desconocido para él resulta peor que la vida misma. Y prosigue Hamlet. ¿Quién arrastraría gimiendo y sudando las cargas de esta vida, si no fuese por el temor de que haya algo después de la muerte? Ese país inexplorado del que nadie ha logrado regresar. Es lo que inmoviliza la voluntad y nos hace concluir que mejor es el mal que padecemos que el mal que está por venir. La duda nos convierte en cobardes y nos desvía de nuestro racional curso de acción. Fin de cita del primer monólogo de Hamlet. Es aquí donde el pensamiento de Darío se separa del de Hamlet, pues el nicaragüense no considera ni el suicidio como salida, ni la vida misma como respuesta a la tragedia de existir, puesto que la carne que tienta con sus frescos racimos termina en la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Eso es lo fatal. En estos dos versos de profundo desgarro queda reducida la vida, dos series contendientes que alan al hombre, cada una por su lado, juventud y erotismo versus mortaja y gusanos. Para Darío no hay salida. Por eso, como el poeta y en tono similar, Unamuno advierte, y cito a Unamuno, imposible nos es, en efecto, concebirnos como no existentes sin que haya esfuerzo alguno que baste a que la conciencia se dé cuenta de la absoluta inconsciencia de su propio anonadamiento. Intenta, lector, imaginarte en plena vela cual sea el estado de tu alma en el profundo sueño. Trata de llenar tu conciencia con la representación de la inconsciencia y lo verás. Causa congojosísimo vértigo el empeñarse en comprenderlo. No podemos concebirnos como no existiendo. Del sentimiento trágico de la vida. La pregunta causa horror. ¿Quién estudia estilística en el siglo XXI? ¿A quién le importan las sutilezas de las palabras cuando la ideología que subyace en el texto es más atractiva que su belleza
Según Carlos Monsiváis y Gabriel García Márquez, la poesía murió en la segunda mitad del siglo XX. Imposible saberlo. Lo que sí sabemos es que el verso sigue vivo, pues todos los días se citan desprendidos del poema los de Darío, y es aquí donde un poco de estilística resulta indispensable para entenderlos. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto. En la tensión entre estos dos verbos, ser y estar, que en español se oponen mucho más que en cualquier otra lengua, descansa gran parte de la significación del poema. Ser, porque es el verbo filosófico por excelencia, el que define el yo desde el pañal hasta la mortaja, y en el que se cimienta el pensamiento occidental, desde Tales de Mileto hasta Foucault. Y estar, porque es una particularidad de nuestro idioma, puesto que en francés no existe, en italiano apenas es un localizador, y en inglés no se diferencia del verbo ser. No hay nada de segundo en el español. Darío lo sabe y por eso vierte su angustia ontológica en estos dos verbos tan propios del castellano, usándolos en infinitivo. El poeta no dice, no soy nada, tampoco dice, estoy muerto, porque eso sería confinar su malestar. Más bien utiliza la palabra ilimitada, o más bien no delimitada por el tiempo, como queriéndonos decir, nací, soy y siempre existiré sin saber nada, y por encima de todo nací, estoy y estaré muerto. Darío se vale del infinitivo para mostrarnos la permanencia de su aflicción. Ser, saber, estar, sufrir, palabras de extremo significado, porque el poeta pudo haber dicho en el segundo mistiquio del primer verso de la segunda cuarteta, existo sin rumbo cierto, o voy sin rumbo cierto, o más propio, soy sin rumbo cierto, sino que se vale de algo más dramático, ser sin rumbo cierto, ya que todo él, toda su vida y su paso por el mundo es una incesante marcha fúnebre hacia lo desconocido. Pero también abre el verbo ser a la polisemia, pues lo utiliza como un sustantivo. No nada más dice, existo sin rumbo cierto, sino que también nos quiere decir, soy un sujeto sin rumbo cierto. El poeta mantiene la doble significación del verbo ser, tanto la de existir como la del individuo que existe. No por nada la definición del verbo ser es, y cito el diccionario de términos filosóficos, sinónimo de existir, ya que el verbo ser es la cuestión filosófica fundamental. Comte llamaba a la humanidad el gran ser. Fin de cita. La grandeza de lo fatal salta a la vista cuando se le ve a la luz del resto de la obra poética de Darío, pues el mensaje no está inscrito en la estridencia musical, en la rima perfecta, los acentos y versos fijos tan caros al poeta. Darío, en cambio, juega con la polimetría, colocando alejandrinos, contridecasílabos, pentadecasílabos, eneasílabos y heptasílabos. Según Amado Alonso, lo fatal es, y cito, cristal negro de emoción directa, extraño poema en un hombre como Rubén, que pidió casi siempre sus placeres estéticos y encomendó sus creaciones a la fantasía y a la memoria artística. Fin de cita. Extraño poema, claro, y se podría decir incomprendido en la era del hashtag y el tweet. No obstante, al revelar su fuente, el nuevo lector queda en condición de entenderlo a profundidad, pues fue compuesto por Darío siguiendo siempre las palabras de Amado Alonso fuera de su taller retórico. No dispuso ni del material, ni de la maquinaria de montaje, ni de la herramienta que le fueron habituales y que tan capitalmente contribuyeron al éxito popular de sus producciones. Fin de cita. Fue precisamente Amado Alonso quien en 1932 propuso como fuente de lo fatal una cuarteta del arquitecto, pintor y escultor italiano Miguel Ángel Buonarroti, compuesta como contestación a un epigrama del músico Giovanni Battista Strozzi, que en traducción de Alejandro Béquez dice así: la noche que aquí ves
qué dulce está durmiendo por un ángel, fue esculpida en la piedra, y si duerme, tiene vida. Si no crees, despiértala, hablará. El epigrama fue compuesto en 1544, inspirado por la estatua La Notte de Miguel Ángel, situado al lado izquierdo de la tumba de Giuliano di Lorenzo de Medici. En tono burlesco, Miguel Ángel le responde, y esta es mi versión de la respuesta de Miguel Ángel. Me es caro el sueño y más el ser de roca, mientras el daño y la vergüenza duran. No ver y no sentir me es gran ventura, pero no me despierte, habla bajo. Darío sustituye la gradación sueño, roca por la de árbol, piedra. Y toma el tercer verso del escultor para decirnos, ya no en tono de comedia, pues que es mejor no sentir, pues aunque el árbol y la piedra apenas sienten, el hombre siente a plenitud y por ende sufre más. El poeta retoma las palabras del italiano en el sentido de que mientras el oprobio dure, lo mejor es ser piedra, ya que al encontrarse esta dormida, no ve la afrenta que los seres animados padecen, la fealdad de la vida y sus sinrazones. Ser de piedra para Miguel Ángel es estar dormido y por lo tanto es la condición fundamental para la sobrevivencia. Pero Darío añade un sufrimiento peor, ser y no saber nada. El verbo saber es de suprema importancia en el poema, pues a finales del siglo XIX y principios del XX, la desazón del hombre no radica solamente en ser o no ser, como Hamlet, sino en el hecho de existir, de tener conciencia de su calamidad y en el terrible lance de no saber nada. Si por encima de todo el hombre está forzado a existir, su verdadero suplicio es no saber en lo absoluto hacia dónde va. La existencia misma no lo asiste y tampoco le da respuesta de por qué está vivo. Entiéndase que para 1905 lo que Darío pudo decir es, estoy forzado a existir, pero mi derrumbe, mi caída, mi llanto y todo mi sufrimiento residen en no saber nada y por encima de todo, ¿a dónde iré? Darío está de cara a la creencia aristotélica de que el hombre, a diferencia de las plantas y las bestias, no solo posee cualidades vegetativas y afectivas, sino que es dueño de la más potente de todas, la racional, que le permite descubrir su triste y sombrío entorno, su pasado y futuro, pero sobre todo el presente que se le esfuma segundo a segundo y que le otorga conciencia de su efímero paso por la vida. La muerte y la incertidumbre de qué será de él es todo cuanto lo acompaña. En otras palabras, Darío entiende que en la escala naturae o escala natural encontrada en la filosofía de la naturaleza, Aristóteles, en respuesta a Platón, pone al hombre en la cima de la pirámide, pues las plantas son estáticas y no tienen conciencia del tiempo y espacio. Los animales, por ser seres dinámicos, tienen conciencia de espacio, aunque no de tiempo. En cambio, el hombre, por ser nómada, sabe que su esencia se constituye de ambos, tiempo y espacio. Sin embargo, Darío, insistimos en las palabras de Amado Alonso, acepta la escala filosófica de Aristóteles, aunque al hacerlo disienta. Y cito aquí a Amado Alonso. Disiente al enraigar la desventaja en la vida misma. No es el estar vivo lo que supondría anhelar la muerte, supremo terror, sino en el ser vivo. Estar vivo se opondría a estar muerto, lo que haría absurdo el poema entero. Ser vivo se opone a ser árbol y ser piedra. Fin de cita. Darío disiente, claro, pero su disensión no solo reside en el hecho de ser vivo, pues el hombre es el más desdichado de los elementos de la creación al saberse rodeado en su propio conocimiento espacial y temporal de un total desasosiego. La pirámide de Darío no es tan estricta como la de Aristóteles, pues ese apenas, adverbio importantísimo, le otorga a la vegetación cierto grado de sensibilidad y por lo tanto un poco de acercamiento al sufrimiento humano. Según el estructuralista Jan Cohen,
El encabalgamiento consiste en que una frase termine en medio del verso. Esta práctica cobró fuerza en lengua española en el barroco. El impacto psicológico que trajeron consigo los descubrimientos científicos, más el hallazgo de nuevas fronteras. Galileo refutó el Salmo 93 y comprobó lo que Copérnico y Kepler sospecharon. La Tierra no era el centro del universo, sino el Sol. Por si fuera poco, un nuevo continente fue descubierto por Colón. Hicieron que el hombre se sintiera de forma abrupta parte de un mundo más ancho, en el que debía competir y compartir espacio con grandes y desconocidas civilizaciones y sus dioses, hecho que socavó la psiquis y la forma de expresar a través del lenguaje un pensamiento acorde con los nuevos y paradójicos tiempos. Aunque la presencia del encabalgamiento se ve en Garcilaso y en Boscán durante la época de Carlos V, este comenzó a abundar bajo los reinados de Felipe II y Felipe III. A la utopía de Tomás Moro le sucedió un pequeño libro en el que el humanista y sacerdote Bartolomé de las Casas denunciaba el maltrato de los indios en algunas provincias hispanoamericanas, la brevísima relación de la destrucción de las Indias de 1552, mientras que el paisaje idílico de las églogas de Garcilaso fue sustituido por el doliente peregrinaje del Quijote por los áridos campos de la Mancha. Asimismo, el verso claro fue dislocado por medio del hipérbato. Ya no existía la imagen de armonía y paz en la poesía española, pues el nuevo imperio había sufrido un serio desgaste con la Contrarreforma y, por si fuera poco, la Guerra de los 80 años desembocó en la pérdida de los Países Bajos en 1581. Más aún, la naciente leyenda negra había hecho entrar a España en batalla para defenderse de las naciones enemigas. Según datos proporcionados por el estudioso Hernán Sánchez Martínez de Pinillos, solo durante el reinado de Felipe III, el ejército español libró 162 contiendas en los 5 continentes, entre ellas contra Holanda, Inglaterra, el Imperio Turco y los piratas de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia o países berberiscos. Por eso, si San Juan de la Cruz compuso su cántico espiritual, verdadero ejemplo de llaneza y claridad, bajo el precepto paulino de que, y aquí cito a San Pablo, la sencillez y la sinceridad vienen de Dios, fin de cita, esta segunda epístola de los Corintios 1, versículo 12. Aquellos no embargados del sentimiento místico de la Contrarreforma no pudieron apoyarse en ese sistema de concordancias y equilibrios, pues el humanismo había sufrido un profundo desgarro. Por eso, Lope encabalgará de la siguiente manera para dejarle saber a su entorno humanista que las dislocaciones gramaticales debían hacer estremecer al verso, debido a que el mundo ya no era el mismo. Dice Lope: si pides señas, tiene el vellocino, noten cómo deja ahí guindando el verso, pardo, encrespado, y los ojuelos tiene como durmiendo en regalado sueño. Quevedo hace lo suyo. Cerrar podrá mis ojos a postrera, y deja el verso guindando ahí. Sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, por su afán, ansioso lisonjera. Ese es del archiconocido Amor constante más allá de la muerte. Tiempo después, el encabalgamiento se vuelve común y también Sor Juana lo utilizará. Dice Sor Juana: diuturna enfermedad de la esperanza, que así entretienes mis cansados años, y en fiel de los bienes y los daños tienes en equilibrio la balanza, que siempre suspendida en la tardanza, y allí queda el verso guindando, de inclinarse no dejan tus engaños, que lleguen a excederse en los tamaños, la desesperación o confianza. Cohen afirma que el encabalgamiento cayó en el siglo XVIII, quizás porque el hombre ya había absorbido los fuertes cambios producidos durante la Revolución Científica. La gramática de Port Royal hablaba de estructuras gramaticales presentes en todas las lenguas desde el pensamiento lógico. La creación de la enciclopedia unificó el conocimiento europeo y quizás por la transformación de la disyuntiva del indio, esclavo o súbdito en una imagen poco amenazante en Europa, la del buen salvaje a partir de Rousseau. Sin embargo, la práctica volvió a fortalecerse en el romanticismo, aunque no como en el barroco, quizás por el exabrupto que significó para el poeta la revolución industrial.
Aunque los románticos españoles también vieron en el encabalgamiento una forma de expresar el vacío de un mundo en que el artista empezaba a ser prescindible en la sociedad, fueron los simbolistas franceses quienes llevaron la práctica al extremo, tal como lo muestra Cohen. La industrialización anegó a las grandes urbes de una nueva burguesía que poco le importaba el quehacer artístico y más bien estaba de cara al último grito de la moda. Mallarmé dirá: Ariadna, hermana, de qué amor herida, ahí deja guindando el verso, moriste en las orillas en que quedaste abandonada. Rimbaud lo hará de la siguiente manera: duerme con sus pies sobre gladiolos, sonriendo como sonreiría un niño enfermo, duerme un rato. Así, es de notar que en la progresión del encabalgamiento, desde el barroco hasta el simbolismo, el recurso se vuelve más agramatical, pues si Sor Juana pone la pausa entre un verbo tardanza, seguido en el siguiente verso por su preposición de, palabras que tienen un alto vínculo gramatical, Rimbaud dejará el verso guindando en un adverbio comparativo como, que suspende el sentido, debilita la intimidad gramatical con el verbo que lo prosigue, sonreiría. Darío lleva esta práctica al extremo en lo fatal al colocar la pausa del verso tras una estridente preposición por y encabalgar de una forma tan intrincada en lengua española que solo puede verse como el primer asomo de las libertades gramaticales que luego se tomarían las vanguardias. Y sufrir por la sombra, por la vida y por la sombra y ahí deja el verso guindando, lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y la carne que tienta con sus versos racimos, y la tumba que aguarda con sus últimos ramos, no saber a dónde vamos y de dónde venimos. Luego viene algo insólito. La preposición por no merodea las proximidades del verbo, como en Sor Juana, sino un pronombre. Cosa extraña, pues debilita la concordancia gramatical y es la gran novedad. Es, por decirlo de una manera, un encabalgamiento exagerado, ya que Darío cierra la cuarteta con esta incómoda pausa, que no es retomada en un verso adyacente, sino que la encabalga con la última estrofa. Como Mozart, el genio músico de las grandes melodías, Darío deja la nota colgando en el aire, en una pirueta verbal sin precedentes en nuestro idioma, para luego desatar la queja con la anáfora y, que repite 7 veces y trae tras ella el incesante lamento parecido en la forma al de Quevedo en A de la vida. Y dice Quevedo: soy un fue y un será y un escansado, en el hoy y mañana y ayer, junto pañales y mortaja, y he quedado presente sucesiones de difunto. En el año 337 de la era cristiana, el emperador Constantino se hizo bautizar a fin de salvar el imperio que sobraba. Los cristianos salieron de las catacumbas e impusieron su religión por todo el mundo conocido. Desde ese momento el pensamiento occidental se sustentó en la Biblia. Nacieron la patrística y la escolástica, y aún los científicos, no siempre ceñidos a los mandatos papales, creían en Cristo. Con el descubrimiento de América, el conocimiento sufrió una seria ruptura. Hasta entonces se creía que el saber estaba claro. Todo se reducía a lo que los griegos y los cristianos, los grandes pensadores nacidos en las orillas del Mediterráneo, habían producido: sus dioses, sus mitos, su filosofía. En 1942 el panorama cambió por completo. No había seguridad. Todo el pensamiento que por más de 3000 años había hecho sentirse al hombre protegido tambaleó. El ser humano no podía permanecer inmutable, pues sus saberes y su cultura de pronto se vieron rodeados de otras tan ancestrales como la europea. El hallazgo del Nuevo Mundo hizo que el paradigma del pensamiento cambiara. El hombre se volvió un ser turbado debido a que el conocimiento ya no le brindaba certeza, más bien nació la angustia de no saber. Al saber se sobrepuso el no saber. Las civilizaciones olmecas, mayas, aztecas e incas lo pusieron de cara ante la duda y la ansiedad de saber muy poco. La tierra no era plana, sino redonda. La guerra no se hacía para matar al enemigo, como en Occidente, sino para hacerlo prisionero, a fin de canibalizarlo y apropiarse de sus poderes y ofrecerlo a los dioses. La pintura,
Ya no se sustentaba en una manera de narrar la acción plasmada en cada brochazo, como, por ejemplo, en la adoración de los Reyes Magos de Gentile de Fabriano o la Última Cena de Da Vinci, por ejemplo, sino en intrincados juegos alejados de las secuencias narrativas, premisa de la pintura occidental, que a la mente europea tardó años en entender, como los códices de los tlacuilos prehispánicos. Darío escribió lo fatal arrastrando esta duda: y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos, nos dicen los dos versos finales de este soneto frustrado y su mayor perogrullada, como lo han llamado los jóvenes en las redes sociales en este siglo XXI, el siglo de las grandes dudas, calificativos desproporcionados, por no decir equívocos, dado que lo fatal es la cima del desgarro, el grito más potente que el incierto camino de la vida, quizás una de las más profundas manifestaciones poetizadas del existencialismo en lengua española. Como afirma Jorge Eduardo Arellano, los dos últimos versos, y cito aquí a Jorge Eduardo, interrumpen la fluidez de los alejandrinos precedentes, sin duda para confirmar el cese definitivo de la vida, que significa la muerte. Se trata, pues, de un recurso consciente, no de un incidental soneto frustrado. Fin de cita. Siendo Darío gran experto del soneto, seguramente había hecho suya las palabras de Manuel de Faria y Sousa. El soneto se debe de abrir con llave de plata y cerrar con llave de oro. En lo fatal, el nicaragüense no cierra nada. No era su propósito componer un soneto, pues desde Petrarca hasta el modernismo, el soneto fuera la gran fórmula para presentar un problema en los cuartetos y su resolución en los tercetos. ¿Podía Darío dejarnos dar respuesta a la crisis de la duda y el desconocimiento? El poeta utilizó 13 versos para dejarnos saber que tampoco él tenía respuestas ni soluciones a la duda. Este número llama la atención, ya que remite a la muerte de un grupo de templarios un viernes 13 de 1307, bajo las órdenes de Felipe IV de Francia. Desde entonces, este número ha sido asociado con la parca. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Estas son las preguntas que en la era electrónica, la era del placer inmediato y de elevación del dolor, no podemos hacer nuestras. Vivir es caminar breve jornada, dice Quevedo. Darío nos dice que esta breve jornada está llena de incertidumbre y ni la muerte es un descanso. A diferencia de nosotros, productos del nuevo milenio, que nos ha convertido en seres divertidos, siempre en busca de dicha y gratificación instantáneas, somos lo opuesto de Darío y de su maestro Quevedo, seres advertidos, despiertos a los enigmas del mundo y de la vida. Escuchemos el lamento de Darío, pues los expertos auguran para el Homo sapiens apenas un milenio más de existencia en la Tierra, y esa sí es breve jornada. Después vendrá lo que no conocemos y apenas sospechamos. Muchas gracias.